En su Biblia al Salmo 133. Aquellos que toman nota, el título de esta enseñanza es La bendición de caminar en unidad. La bendición de caminar en unidad. Salmo 133 dice así: Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Señor, es tu preciosa palabra, suficiente, perfecta y poderosa. Y es tu Espíritu Santo el que tú has dado para aplicar esta palabra en nuestros corazones. Hoy este pueblo se reúne necesitado de ti. Somos necesitados de oír tu voz, de aprender de ti, de vivir para tu gloria, como así llamas a que lo haga cada hijo tuyo, y a gozarnos en ti mientras te glorificamos. Ayuda a tu siervo, Señor, a predicar fielmente tu palabra, para que todos, Señor, seamos animados, consolados, edificados y movidos a poner por obra lo que hoy nos enseñas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Este canto gradual era muy querido por los peregrinos en su viaje a Jerusalén para adorar a Dios como un pueblo unido. Recuerden, Israel lamentablemente por apartarse del pacto de Dios de diversas formas y en diferentes situaciones, empezó a ser dispersado por diferentes lugares del mundo, pero habían 3 ocasiones al año en el que el pueblo se reunía como un solo pueblo en Jerusalén para adorar a Dios. Imagínense la escena. Hermanos que se deleitaban adorando juntos a Dios, pero debían dispersarse por las diferentes situaciones de su vida. Pero algunas veces al año volvían y se encontraban. La alegría de volver a ver a aquel primo, aquel hermano de sangre, aquel familiar que por diferentes situaciones dolorosas les impedía adorar a Dios como uno. Pero este día era diferente. Este día el pueblo estaba unido. Ya no había nada geográfico que lo impidiera, ya no habían enemigos que lo obstruyeran, sino que el pueblo iba a experimentar la alegría de adorar a Dios como una familia. En este mundo caído, hablar de unidad, de adorar como un solo pueblo, es una idea en vía de extinción. El individualismo reinante, la masificación de la tecnología, el acceso a amistades falsas y vidas irreales promovidas por las redes sociales, la IA, inteligencia artificial, que parece presentarse como una amiga para acompañar a muchos en medio de su soledad, han hecho que la vida en comunidad se afecte notablemente. Mas la iglesia, el cuerpo de Cristo, siempre ha sido llamada a dar testimonio, más que con milagros, con un aspecto específico, con una unidad dada por Dios. Pues la unidad del cuerpo da testimonio aún a los que no han creído de la presencia de Dios. Jesús lo dijo así, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Para Dios no es una sorpresa las dinámicas sociales presentes. Para Dios no es una sorpresa la dificultad que hoy los hombres en general tienen para relacionarse entre ellos. Por eso Dios desde el principio planeó y decretó la existencia de la iglesia, para que las dinámicas sociales nunca priven al pueblo de Dios de vivir en unión, en comunión, en amor, reflejando al mundo que es posible, aún para pecadores que hemos sido redimidos por gracia, vivir en unidad y armonía. Como les dije, el título de esta enseñanza es la bendición de caminar en unidad. Veremos en el versículo 1 la unidad buena y deliciosa. La unidad buena y deliciosa. Segundo, la unidad santa y fragante. La unidad santa y fragante. Tercero, la unidad vivificante y refrescante. Y 4, las recompensas de la unidad en armonía. El salmista inicia entonces con esta declaración: mirad, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese mirad es el llamado firme de un hombre que ama a Dios y la comunión, a que se detenga la audiencia que está escuchando y cantando este salmo. Deténganse, observen detenidamente, no se afanen, miren, no pierdan ningún detalle de qué. En este caso no está hablando de las obras portentosas de Dios, aunque tiene muchas de las cuales hablar. No está llamando a que miren los milagros que Dios ha hecho y está haciendo. No, para este momento de alegría el salmista está diciendo: miremos detalladamente algo que es sumamente bueno, que es una completa delicia. Habitar como hermanos juntos en armonía, y le atribuye 2 virtudes a este objeto al que llama detengamos o dirijamos nuestra mirada. Primero dice que es bueno, pero no bueno de una forma superficial. Dice cuán bueno, extremadamente bueno, es provechoso, es bello, es valioso. Aquí el salmista alude a una expresión moral de excelencia ante Dios. Está diciendo: esto es una excelencia moral a los ojos de Dios. Dios se complace. Dios lo llama muy, muy bueno. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva fueron creados y vio Dios que era bueno? Y vio Dios que era bueno. Aquí el salmista nos dice: miren algo que es sublime, que es perfecto a los ojos de Dios, que no solo es bueno, sino que es una delicia. Es placentero, es dulce a nuestra alma, es reconfortante en medio de este peregrinaje. ¿Recuerdan la escena? El pueblo caminando en medio del desierto para llegar a Jerusalén y como un solo pueblo adorar a Dios. Esto es bueno en armonía y es delicia al alma, es reconfortante para aquellos que transitan en este peregrinaje a disfrutar de esta experiencia. Hermanos, pocas cosas gozan de estas 2 virtudes de manera simultánea. Hay cosas buenas que no son deliciosas. O si no, pregúntele a un niño cuando se le da un medicamento: hijo, esto es bueno. Para el niño no es suficiente escuchar que es bueno. Dice: ¿es rico? Y ahí es donde uno como padre dice: es bueno.
sabe bien, te va a ayudar a aliviarte. No, papá, quiero saber si es rico. Es lo que necesitas en este momento. Es bueno, pero la mayoría de veces no es delicioso. Lo mismo sucede con varios aspectos de la vida. Iniciar una rutina deportiva es bueno, ¿sí? El cambio de nuestros hábitos alimenticios es bueno, pero no siempre trae deleite. Es difícil, pero lo hacemos porque trae bienestar. Pero lo mismo sucede con las cosas deliciosas. Hay cosas que traen deleite a nuestra vida. Placer, alegría, pero no siempre son buenas. Pero vivir juntos en armonía no solo es bueno, es deleite a nuestra alma, es dulce a nuestra vida. La iglesia, entonces, ha sido provista por Dios como un lugar de bien y de delicia. Cuando el pueblo está junto en armonía, es un espacio seguro para encontrar la bondad de Dios y la delicia de habitar en su presencia. ¿Y a qué se refiere cuando dice a que los hermanos habiten juntos? No está hablando de una acción ocasional. Ellos se encontraban ocasionalmente por las circunstancias del pecado. Pero lo que el salmista tiene en mente al utilizar esta expresión es una vida compartida en comunión, una vida que trasciende un lugar específico, una vida que en Hechos de los Apóstoles no se limitaba a la asamblea del primer día de la semana. Era esa comunión compartida que se trasladaba fuera del primer día de la semana. Y esta armonía al que él se refiere literalmente como uno solo. Uno solo. Implica unidad en mente y propósito. Entonces, cuando el pueblo de Dios, redimido por gracia, se reúne de manera intencionada, unidos en mente y propósito, esto es bueno y delicia al alma de quienes participan en ello. Así que el salmista está hablando de permanencia, persistencia, un funcionar en cercana e íntima asociación con otros. Diferente a lo que dice el mundo, ¿cierto? Es mejor caminar solo. No quiero que nadie se meta a mi vida. No quiero que nadie me vuelva a herir. No quiero que nadie me vuelva a lastimar. No. La Biblia no promueve eso. Ese nunca fue el diseño de Dios. El diseño de Dios es que la iglesia sea un pueblo como era este momento, una asociación íntima. Personas diferentes que se unen como un solo pueblo, no cada cual tras su propio camino, no cada quien pensando en lo suyo propio. Los cristianos están unidos entre sí, no por un esfuerzo humano, no por una obediencia que supera mi deseo, no, es por un vínculo invisible que trasciende nuestra cultura, nuestros deseos. Es el vínculo del Espíritu Santo. Esta unidad a la que apuntan las palabras de David es una unidad que no puede ser fabricada por los hombres. Es fabricada por el Espíritu de Dios. Por eso, cuando somos traídos a vida, lo primero que sucede en el creyente es un amor por vivir en comunidad. El Espíritu Santo cambia nuestros afectos del individualismo que nuestra cultura nos ha enseñado. El Espíritu Santo transforma nuestro corazón para superar los miedos de las heridas ocasionadas en el pasado, de los efectos negativos de un mundo caído donde me lastimaron y lastimé. No, cuando soy traído a vida, vuelve a nacer ese amor por vivir en comunidad, porque es una provisión del Espíritu Santo.
El problema es que a veces pensamos que esa comunidad ya está terminada. Y pensamos que las características de esa comunidad son características que solo se van a ver en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y vuelve entonces otra vez la frustración. Entonces lo que necesitamos tener en mente es que el vínculo de esta unidad en armonía no es fabricada por hombres. ¿Es fabricada por quién? Por el Espíritu Santo. Este vínculo divino es lo que sostiene a su pueblo en los momentos de debilidad humana para perseverar en la unidad, porque momentos de debilidad van a venir, pero el Espíritu Santo preservará esa unidad que Él da. Un vínculo que está por encima de cualquier diferencia que pueda surgir en la iglesia. Vivir juntos en armonía no es uniformidad. No es que este pueblo caminaba a Jerusalén para vestirse de la misma manera, para actuar de la misma manera. No, era unidad de pensamiento en las cosas santas. Esta unidad no habla de una ausencia de conflictos. Imagínense muchas veces caminando hacia Jerusalén. ¿Quién se tomó el agua? ¿Por qué arrancaste un trozo de pan más grande que el que yo me comí? Todavía nos falta mucho por llegar a Jerusalén. Imagínense las tensiones de una larga caminata para ir a adorar a Dios en medio del sol. Las tensiones eran inevitables porque son una realidad de un mundo caído donde habitamos seres pecadores. Pero ¿qué decía el salmista? Que hay una unidad divina, una armonía divina que trasciende todo lo que pasaba en el camino. Mientras caminaban tal vez peleando, el papá estresado porque el niño arrancaba a correr, a tocar a los camellos y de pronto recibía una patada. No, toda esa tensión del camino desaparecía cuando el pueblo se reunía a adorar al único Dios verdadero. Y cuando eran expuestos a la palabra de Dios y el Espíritu Santo inmediatamente aplacaba los efectos de la carne. Y en ese momento glorioso volvían y se amaban, volvían y se miraban y se trataban, ya no como enemigos, sino como hijos de un mismo Dios verdadero. Hermanos, la unidad entonces de la que habla el salmista y habla la Biblia, no habla de uniformidad, no habla de ausencia de conflictos, habla de que hay un vínculo que es mayor, que nos ayuda a hacer frente a aquellas cosas que atentan contra la armonía. Pues solo cuando lleguemos al cielo tendremos una visión unificada de todas las cosas. En este lado de la eternidad, noticia, esto no será posible. Si tú vienes por primera vez a esta iglesia y estabas esperando encontrar una iglesia donde no ibas a ver tensiones, dificultades, quiero adelantarte una noticia. Las vas a encontrar y más de las que quieres, porque la iglesia que tú estás esperando, donde todo sea perfecto, donde no hayan tensiones, solo la podremos vivir cuando Cristo venga por segunda vez y establezca su reino. Yo también quiero esa iglesia que tú anhelas encontrar acá en la tierra. Yo también anhelo una iglesia conformada por pecadores, donde todos estén unidos por la palabra y no haya una sola diferencia. Comparto tu sueño, es el mío, y caminamos hacia él. Pero en este lado de la eternidad no va a pasar. Entonces, tenemos cosas en común muy importantes que nos permiten disfrutar de la comunión mientras nos dirigimos a esa morada perfecta que todos anhelamos. Un teólogo expresó lo siguiente: la unidad armónica de la iglesia no está basada en la uniformidad de nuestras preferencias, sino en que tenemos el mismo Salvador.
Lo que nos une es que fuimos lavados de nuestro pecado por la misma sangre. Nos une que servimos al mismo amo. Nos une que aguardamos el mismo cielo. Nos une que compartimos el mismo consolador. Es por esto que puede haber unidad y armonía en el cuerpo de Cristo a pesar de nosotros y nuestro pecado. Porque en lo más importante estamos unidos y no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo. Así que este llamado del salmista no es solo a contemplar la unidad, sino a imitar la cosa misma que está siendo observada. El autor hace la declaración y procede a dar 2 ejemplos que respaldan este anuncio. 2 prácticas que el pueblo entendía como majestuosas. Y la primera, cita la consagración de Aarón como sumo sacerdote. Veamos entonces el segundo punto, la unidad santa y fragante. Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel y por tanto representa el misterio sacerdotal en su totalidad. En el contexto del Antiguo Testamento, Él es una figura de mediación entre Dios y el pueblo, una sombra de Cristo como nuestro sumo sacerdote, tal y como Hebreos lo enseña. Miren esta escena. El pueblo conocía muy bien el valor del sumo sacerdote. Conocía muy bien la descripción del momento en que fue ordenado y apartado para tal oficio con un óleo especial que fue determinado por Dios, cuyos componentes fueron establecidos por Dios y tenía un uso exclusivo, consagrar algo para la gloria de Dios. Pero la tarea de este sumo sacerdote era interceder por el pueblo, mediar entre Dios y el pueblo. Así que esta escena que está citando David es preciosa, porque obliga a su audiencia a recordar que Dios apartó a través de un aceite especial a un hombre que mediara por ellos, a un hombre que intercediera por ellos, a un gran sumo sacerdote. Y está diciendo que así de hermoso como es esta escena, es cuando el pueblo de Dios está unido en armonía, que es algo santo. El buen óleo mencionado acá es el aceite de la unción santa descrito en Éxodo 30:22. Este aceite tenía 3 propósitos principales en el pueblo. Primero, consagrar, apartar algo para un servicio a Dios. Segundo, mostrar que era apartado para una función santa. Aquello sobre lo que se derramaba este aceite era apartado para un servicio santo. Tercero, la bendición de Dios sobre aquel que derramaba el aceite, demostrando así que era capacitado por el Espíritu Santo para poder efectuar el oficio sacerdotal. Y podríamos agregar una más: impartir un aroma fragante que subía ante Dios como señal de algo que era aceptable a Él. ¿Qué tiene que ver esto entonces con la unidad? ¿Por qué David lleva a su audiencia a este momento? David está utilizando esta imagen en la mente de su audiencia para compararlo con la unidad fraternal, con el acto solemne de la unción de Aarón. ¿Y esto qué se relaciona con la unidad? La unidad en armonía del pueblo es santa y procede de lo alto. Aarón fue escogido
por Dios. La unidad de la iglesia en armonía también es algo dado por Dios. Es santa porque desciende de lo alto. No es algo que fabrican los hombres. La elección del sumo sacerdote no fue determinada por los hombres, fue determinada por Dios, y fue dado el aceite para demostrar que era Él quien consagraba, que era Él quien aseguraba con su Espíritu Santo este beneficio de tener un mediador. Así que la unidad de la que está hablando el salmista, que se cumpliría de manera perfecta en la vida de la iglesia, está hablando de una unidad que desciende de Dios, que es santa y preciosa, que desciende desde la cabeza hasta el borde de la vestidura. Así también la unidad de Dios desciende sobre su pueblo, no como una construcción humana, sino como un don del Espíritu Santo. Esto conecta con lo que enseñó Pablo en Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es total y envuelve a todo el cuerpo, no una parte de ella. El óleo fluía desde la cabeza hasta el borde de la túnica. Esto habla de una unidad que cubre el pueblo de Dios en su totalidad. Desde los líderes hasta el creyente más humilde, evoca plenitud, totalidad y armonía. Matthew Henry comenta sobre esto lo siguiente: esta escena denota la abundancia de la gracia fraternal que fluye de Cristo, nuestro verdadero sacerdote, a todo su cuerpo. Esto también nos muestra que la unidad armónica de la iglesia es fragante y es aceptable a Dios. El aroma del aceite era fragante, era agradable a un Dios santo. De la misma manera, la comunión entre los hermanos es un sacrificio espiritual grato a Dios. Cuando la iglesia de Cristo está unida en armonía por la unidad que Él da, es olor fragante a Dios. Es agradable a Él. Filipenses 4:18 dice lo siguiente. Perdón que se me extravió. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, 4:18. 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto es para Dios los actos que proceden de la unión armónica del cuerpo de Cristo. Juan Calvino dijo sobre esto lo siguiente: Dios estima la unidad de los fieles como un perfume precioso que llena su santuario. Qué hermosa imagen entonces está utilizando el salmista. Matthew Henry comenta lo siguiente: el amor fraternal entre los creyentes es como la unción de Aarón. Es santa, fragante y desciende hasta los detalles más bajos de la vida cristiana. Pero la segunda imagen que trae el salmista a su audiencia es la del monte Hermón, una unidad que es vivificante y refrescante. ¿Qué es el monte Hermón? El monte Hermón es una cadena de montañas al norte de Israel, cerca del límite con Siria y el Líbano. Se eleva hasta los 2.814 metros sobre el nivel del mar y es una de las fuentes principales del río Jordán. ¿Qué características tenía este monte? Tenía un abundante rocío y nieve en sus cumbres que luego descendía para fortalecer o proveer agua al Jordán y alrededores. Proporcionaba fertilidad y frescura a la región debido a su rica humedad.
Era un símbolo de vida y renovación, especialmente en contraste con las regiones áridas del sur como Jerusalén y Sión. Piensen cómo anhelaba una ciudad desértica ver cómo el monte Hermón con su rocío proveía agua y sustento a regiones áridas. Así el pueblo miraba el monte y alababa a Dios y agradecía a Dios por enviar rocío a una tierra árida a través de este bello monte. Cuando había sequía, ¿a dónde miraban? Oh Señor, envía tu rocío de aquel precioso monte que has usado una y otra vez para refrescar nuestras almas sedientas. ¿Cómo relaciona entonces esto David con la unidad y la armonía? ¿Qué tiene que ver el rocío de Hermón con esto? El rocío representa esa vida refrescante que viene de lo alto. En el contexto de Israel, donde las lluvias no son constantes, el rocío era esencial para la vida vegetal y agrícola. Así también la unidad entre los creyentes es un don refrescante y sustentador para aquellos que hacen parte de la vida de la iglesia. Cuando una persona viene a la iglesia, necesita beber de la delicia del agua refrescante para un alma que ha sido lastimada por el mundo, encontrando el olor fragante, el agua viva de una unidad en amor en medio de este mundo caído. La iglesia unida en armonía es un oasis en medio del desierto. Eso es la iglesia para el mundo. Un oasis que calma la sed. Pero esa agua brota como el monte Hermón cuando el pueblo vive unido en armonía. Esta unidad, al igual que lo era el agua para Hermón, revitaliza el alma cansada, produce fruto espiritual. Esta unidad muestra el favor divino, pues le recuerda al mundo que es algo que proviene de Él, no algo que podemos producir nosotros. Pero ¿por qué menciona Sión si geográficamente estaba separada de Hermón? ¿Qué relación tiene acá? ¿Parece una paradoja? El rocío de Hermón no bajaba literalmente sobre Sión. Entonces, ¿qué quiere decir David? Algunos teólogos afirman que representa abundancia, frescura y bendición desde lo alto. Sión representa la ciudad santa, centro de adoración del pueblo unido. Es decir, que así como Hermón bendice la tierra con su rocío, así la unidad bendice al pueblo de Dios reunido como su santo pueblo. Es una imagen de cómo una bendición espiritual fluye desde lo alto hacia el centro del pueblo de Dios. El puritano Civis comenta lo siguiente: el rocío de Hermón es la gracia que fluye desde Cristo a su pueblo, unificándolos, fertilizándolos, haciéndolos fructíferos en amor y santidad. Pero esto habla de una unidad y una adoración pública íntimamente ligadas. Sión era el lugar donde los israelitas se reunían 3 veces al año para adorar juntos. Esta adoración corporativa era una expresión visible de la unidad nacional y espiritual. Cuando se reunían en Sión, el mundo veía un pueblo unido a pesar de sus diferencias económicas, políticas, etcétera, adorando a un mismo Dios. Y es allí donde David dice: allí es donde envío mi bendición y mi vida eterna. Allí donde se reúne ese pueblo pecador que yo he redimido por gracia para adorarme, donde yo obro bendición y vida eterna. No es a través de la dispersión, el individualismo y la división. No es de esta forma. Es en una comunidad unida, adorando al mismo Dios,
donde Él derrama las bendiciones aquí descritas. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: el rocío que fertiliza la tierra es una imagen del Espíritu Santo, que cuando desciende sobre una iglesia unida, hace que todo florezca. Donde hay amor fraternal, hay bendición celestial. Pero Jesús y Pablo siguieron desarrollando las mismas ideas descritas en este salmo. Vamos a Efesios 2:13, por favor. Esta unidad de la que está hablando el salmista como una sombra de la unidad futura de la iglesia fue también entendida por David, por Pablo, por Jesús. 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. ¿Este acercamiento lo hace el hombre? No, la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos, pero por su sangre nos acercó a un nuevo pueblo, una nueva familia, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, es decir, en Él, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La iglesia es un pueblo formado por Cristo. Recibió una unidad que el pecado había arruinado. Y Cristo con su sangre quita esas enemistades. Cristo con su sangre quita todo lo que impedía una verdadera reconciliación, para que ahora la iglesia se vea como un solo pueblo conformado por pecadores que hemos sido salvos por gracia. Hermanos, la iglesia no está conformada por personas perfectas, está conformada por personas pecadoras que adoran al único y verdadero que es perfecto, a Cristo Jesús. Es de Él la perfección. Nosotros la recibimos como una gracia. Así pues, los cristianos ya somos uno por la obra de Cristo, pecadores reconciliados con Dios para ser reconciliados entre ellos. Él unió a un pueblo. Nosotros somos los que por el pecado intentamos dividir ese pueblo. La sociedad intenta dividir al hombre por raza, por dinero, por educación. Pero hermano, si estamos observando bien, nota usted que la Biblia no nos llama a crear la unidad de la iglesia, porque el que creó esta unidad fue Dios. La Biblia nos llama es a preservarla, a cuidarla, porque Él ya la dio. Nosotros no intentamos unir la iglesia, nosotros trabajamos es para impedir que la unidad que Cristo obtuvo a precio de sangre sea destruida. Él nos llama a evitar dividir lo que Él unió con el más alto precio, su sangre, su preciosa sangre. Pero mire también lo que dice Efesios 4:1. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué habrá escrito esto Pablo? A ver, no tengo cómo más llenar este espacio en la carta.
hablemos de la unidad. No, ¿saben por qué? Porque Él sabía de nuestro pecado, de la necesidad de ser instruidos para crecer en humildad y mansedumbre, porque sólo así podremos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Si no es por el amor de Cristo, será imposible que podamos soportarnos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y la única forma de que pecadores vivan en armonía es por el amor de Cristo. La única forma de poder ser un soporte a otro pecador y que otro pecador sea soporte a mí como pecador es una provisión divina que desciende como el aceite sobre Aarón y que desciende como el rocío de Hermón sobre la iglesia. Es solo por una provisión divina con el Espíritu de Dios. Y es por este amor que podemos hacer lo que Pablo dice. Podemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuál es nuestra tarea? Guardar la unidad, no producirla. Porque el que produce esta unidad es el Espíritu de Dios. Y esto solo se logra en el vínculo de la paz. ¿Cuál es el enemigo que interfiere con esto? Hermanos, la Biblia habla de 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Y sabemos que el más interesado en dañar todo esto es Satanás, pero nuestra carne es un buen aliado para Satanás. Es nuestro pecado el que continuamente atenta contra esta unidad. No es el pecado del otro, es el mío. Es mi pecado. Es el mío. Somos pecadores y todos nuestros pecados siempre atentan contra la unidad. Somos hermanos por la obra de Cristo, no hermanos perfectos. Somos hermanos, por si a veces se nos olvida esto, que estamos siendo santificados. Es decir, en este peregrinaje caminamos de la mano con otros pecadores que no son obras terminadas, que están en un proceso de santificación. Pero ¿saben qué pasa? A veces queremos que los hermanos nos ayuden a caminar, que nos tengan paciencia por nuestro pecado, pero no tenemos la misma paciencia con aquellos que caminan con nosotros. Nosotros queremos ser tratados con paciencia por nuestro pecado, pero no asimismo tratamos con paciencia y misericordia el pecado de los otros. Y ese es un problema tuyo y es un problema mío. Somos prontos para exigir bondad, somos lentos para darla. Somos prontos para exigir que nos perdonen, pero qué lentos somos para perdonar. Somos rápidos para pedirle a otro que olvide mi falta, pero somos lentos para olvidar la falta que el otro comete contra mí. Esa es la descripción de la Escritura de nuestros corazones. Es bueno recordar, para que la unidad de la iglesia permanezca, que todos vamos caminando hacia una misma dirección, pero todos somos pecadores siendo perfeccionados. Y en ese caminar nos vamos a lastimar. Te van a lastimar. Y tú vas a lastimar. Me van a lastimar y yo voy a lastimar. Porque nadie en la iglesia está exento de esta situación. La Escritura dice que el hierro se forja en el trato con el hierro. Recuerden la imagen. Imagínense un hierro rugoso, tosco, y en el trato con el otro empiezan a suavizarse. Asimismo es la vida en la iglesia. Nosotros llegamos llenos de tumultos que se lidian, se suavizan en la vida de iglesia. Y algunos toman más tiempo. Y con el caminar del tiempo nos suavizamos en el trato con el otro. Por eso es que hay personas que no aman la iglesia, porque no quieren esto. Pero la iglesia está diseñada para esto. Hermanos, el Señor no solo puso personas que nos aman, puso personas que van a tratar nuestra impaciencia,
nuestro orgullo, todo lo que somos. Ese es el diseño. ¿Por qué nos asombramos entonces cuando hay diferencias? Si estas fueron anunciadas. ¿Por qué nos asustamos cuando algo intenta dañar la unidad de la iglesia? Pues si Satanás ha establecido que esa es su tarea, dividir. El punto es que tratamos de solucionar o enfrentar estas cosas según la carne y no según la palabra. Desde el miedo o desde el orgullo. La verdadera unidad entonces que buscamos en la iglesia, ya Dios la dio. No tenemos que buscarla. Él ya la obtuvo a precio de sangre. Por eso es un precio muy costoso. Costó su sangre. Nosotros solo tenemos una tarea: preservarla. Efesios 4:11 dice lo siguiente. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todo el ministerio de la palabra establecido por Dios es ¿para qué? Perfeccionar a los santos. ¿Qué significa que tenemos que ser perfeccionados? Que no somos perfectos. Y que el Señor estableció la iglesia para acoger a todos los pecadores que son añadidos por gracia para perfeccionarlos hasta que Él venga. Yo estoy siendo perfeccionado. Tú estás siendo perfeccionado. Y Dios estableció el ministerio de la palabra para que esto sea una realidad entre nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué estamos siendo perfeccionados? ¿Para que las cosas se ajusten a nuestras preferencias particulares? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia no es un edificio que se construye a mi antojo, con mis términos y bajo mis parámetros. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es nuestra tarea edificarla a la luz de la Escritura. ¿Hasta cuándo tenemos que trabajar en esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿cuándo va a terminar esto? Hermanos, van a haber momentos en que nos cansamos. Ya me cansé. Ya no quiero. Hay momentos de fatiga. Pero ¿hasta cuándo debemos hacerlo? Hasta que Él venga. Hasta que seamos hechos a la medida del varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con dureza, con sangre, hasta que el otro reciba su merecido por hablarme como me habló, por mirarme como miró, por decir lo que dijo. No, siguiendo la verdad en amor. Estos dos elementos no pueden estar separados. Porque cuando la verdad y el amor están presentes, ¿qué pasa? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo, que es la iglesia, bien concertado y unido entre sí. ¿Quién une la iglesia? Cristo, por su sangre. ¿Para qué? Nos ayudemos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento, o sea, esta unidad trae crecimiento individual y colectivo para ir edificándose este precioso cuerpo. ¿En qué? Amor. ¿Cuántas veces ha utilizado el apóstol esta palabra? Claro, hermanos, que debemos hacer frente a cualquier cosa que trate de dañar la unidad de la iglesia, pero siempre con amor y en verdad, verdad y amor, preservando la unidad, no destruyéndola. Cualquier intento por preservar la unidad separado del amor y la verdad
no es un intento por preservarla, es un intento por destruirla. No importa la máscara que le pongas a tu actuar, si no es basado en la verdad, si no es basado en el amor, no es un intento por unir, es un intento por dividir. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta unidad? Porque allí, miren lo que dice el salmista en el versículo 3, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde? Allí donde los hermanos se reúnen en unidad, en armonía, para adorar a Dios. Allí donde el pueblo se reúne unido con un mismo propósito, buscar la gloria de Dios y no la propia. No es un lugar geográfico, está hablando de una realidad espiritual. ¿Cuál? La comunión fraternal, armónica, amorosa del pueblo del pacto reunido en la presencia del Señor. ¿Y qué bendiciones tiene en mente el salmista? Recuerden las bendiciones del pueblo como nación. Cuando el pueblo estaba unido en armonía, adorando a Dios, Israel gozaba de una paz nacional. Había estabilidad en todas las áreas del pueblo. Esa era una promesa. Si ustedes están unidos, alabándome, adorándome en lo que yo he establecido, gozarán de paz, de estabilidad. David como rey sabía que cuando el pueblo vivía de esta manera, gozaba de prosperidad material y agrícola. Prosperaban en todas las áreas. Cuando el pueblo habitaba de esta manera, siempre tenían la victoria sobre sus enemigos comunes. Cuando eran fieles a los términos del pacto, no importa cuán grandes fueran los enemigos en contra del pueblo, Dios guardaba a su pueblo en contra del pueblo, no en contra de un individuo. Es el pueblo. Es la unidad que Él da. ¿Y qué otra bendición proveía que David bien conocía? La alegría en la adoración colectiva. Estas eran señales visibles de ese favor divino. Asociadas al pacto de Dios, no eran automáticas, eran mediadas por la obediencia y la comunión armónica. Pero en un sentido espiritual, entendiendo esto como una perspectiva profética que apuntaba a algo mayor, estas bendiciones apuntaban a bendiciones mayores y eternas que serían derramadas por Cristo. Porque bien dice la Escritura, allí estaré entre ellos. La unidad del pueblo es el lugar donde Dios manifiesta su presencia con poder y consuelo. Por eso creemos que aunque en la vida individual Dios manifiesta su gracia, nunca lo hace en la misma medida que cuando su pueblo se reúne en su nombre. Claro que Dios nos habla en lo individual. Claro que podemos experimentar gozo en lo individual. Claro que podemos acercarnos a la palabra y encontrar beneficio, pero nunca en esa medida especial que Él prometió que haría cuando su pueblo se reúne en unidad y armonía. Es ahí donde se cumple plenamente esta promesa. Es ahí donde el rocío y el aceite como símbolos del Espíritu Santo afirman, producen esta unidad verdadera, este fruto espiritual y esta comunión. Pero observe, aparte de estas bendiciones, lo que dice el texto: vida eterna. Este pueblo que Dios ha unido, que es perfeccionado en unidad y amor hasta que Él regrese, lo hace seguro de la vida eterna. La iglesia, el pueblo de Dios unido en armonía, es un sitio de bendición, pero con una comisión enorme: proveer vida eterna a través del Evangelio. Un escritor dijo: David llama bendición a todo bien que fluye del favor de Dios, pero menciona la vida eterna como su suma, porque en ella se consuman todas las demás. Si es allí donde Dios bendice y da provisión eterna,
¿por qué nos asombra que Satanás busque dividir la iglesia e impedir que los hermanos vivan en armonía? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás quiere impedir esto, hermanos? Si hablo de Satanás, porque es Satanás la causa primaria de toda división y de todo conflicto en la iglesia. Es él el único que tiene como meta dividir lo que Dios une. Es Satanás el que busca dividir los matrimonios, es Satanás el que busca dividir la familia, es Satanás el que busca dividir la iglesia. Hermanos, la lucha no es contra carne ni sangre. Cuando nuestro matrimonio está siendo bombardeado por deseos de dividirnos y separarnos, es solo por uno, Satanás, que se vale de los deseos de mi carne. Cuando una familia empieza a ser dividida, es por Satanás. Y cuando una iglesia empieza a tener dificultades para vivir en unidad y armonía, es por causa de Satanás. No significa que esto anule el pecado y la responsabilidad de quienes componen la iglesia. ¿Y saben por qué Satanás quiere dividir la iglesia e impedir que esté en armonía? Porque cuando lo hace, daña una fuente de vida eterna. Es un lugar menos en el mapa para que los muertos sean traídos a vida. Es un lugar menos donde los hijos de Dios pueden ser santificados. Es un lugar menos para calmar la sed de este mundo caído. Es una lámpara menos para alumbrar la luz de Cristo en este mundo que lo necesita. ¿Cómo no va a querer Satanás cerrar iglesias, dividir iglesias? Si es allí donde Dios salva mediante su palabra y es allí donde santifica a aquellos que ha traído a vida. Hermanos, ni siquiera el mundo espera que en una iglesia no hayan conflictos. Lo que el mundo espera es que las iglesias los resuelvan de una forma diferente a como lo hace el mundo. Nosotros no estamos llamados a pensar en una vida en comunidad sin tensiones. Eso es ingenuo. Estamos llamados a lidiarlas no como el mundo, sino como Cristo. Vivimos en un mundo dividido, no dejemos que esas divisiones entren a la iglesia. Hermanos, a veces el cuerpo de Cristo se resbala y se raspa. Pero nosotros estamos llamados a cerrar esa herida, a sanarla o a abrirla más. Hay heridas que serán más fáciles de tratar, otras llevarán más tiempo y paciencia. Pero nunca debemos descansar en nuestra tarea de restaurar ese cuerpo lastimado por la guía del Espíritu Santo y preservar su unidad. Hermanos, pretender que un niño no se caiga y se raspe es una meta ingenua e imposible. Esperar que en la iglesia no se den tensiones y conflictos es igual de ingenuo e imposible. Lo que sí podemos evitar en aquel niño que se ha caído y se ha lastimado es que se desangre y muera. Y lo que sí podemos evitar en la iglesia cuando ésta cae, se resbala, se lastima, es que se divida y muera. Pues la división, el daño de la armonía y la unidad de la iglesia solo deja un ganador: a Satanás. Es el único que al final recibe un premio. No son las partes implicadas en el conflicto. Al final solo uno gana: Satanás. Cuando un matrimonio se divide, solo deja un ganador: Satanás. Cuando una familia se divide, solo hay un ganador: Satanás. Cuando una iglesia se divide, solo hay un ganador: Satanás. ¿Cómo podemos relacionar este texto con Cristo? Cristo es una imagen mayor que la que tuvieron ellos con Aarón. Hermanos, piensen en esto. David los lleva a que miren a Aarón, a ese precioso aceite descendiendo sobre él por todo su manto.
Nosotros somos llamados a tener una imagen mayor, a alguien mayor que el sumo sacerdote, Cristo, el sumo sacerdote. Él no fue ungido con un aceite fabricado por manos humanas. Él fue ungido por el mismo Espíritu Santo sin medida. Y esa unción de su Espíritu Santo desciende a través de él por todo su cuerpo. Tenemos una imagen más gloriosa que la de Hermón y Sión, porque nosotros no esperamos un rocío físico que desciende por esa montaña. Nosotros tenemos una fuente de agua más gloriosa que la de Hermón, el Espíritu Santo que calma la sed de su pueblo para siempre. Y tenemos una recompensa mayor, la vida eterna, la consumación futura. Aquel día tendremos esa comunión perfecta que todos anhelamos. Aquel día ya no habrán más fricciones entre nosotros. Aquel día ya no habrá más pecado entre nosotros. Pero mientras ese día llega, tenemos que aprender a lidiar con el pecado de todos, en amor y en verdad, preservando la unidad de la iglesia. Termino entonces con esto. El Salmo 133 nos llama a ver la unidad del pueblo de Dios, no como una estrategia humana o el resultado del esfuerzo humano, sino como una realidad santa, sagrada y vivificadora, ordenada por Dios mismo. Cuando la iglesia local vive en comunión, humildad y amor, se convierte en un lugar donde el Señor envía bendición y vida eterna. Que Satanás no tenga más victorias en este mundo caído y que la iglesia de Cristo permanezca firme, porque el Señor ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Matrimonios. Cuando un matrimonio se destruye, solo hay un ganador, Satanás. Familias, cuando una familia se divide, solo hay un ganador, Satanás. Y cuando una iglesia pierde su unidad y su armonía, solo hay alguien que está alegre, Satanás. Señor, gracias, 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 gracias por tu palabra, porque ella siempre es bálsamo para tu pueblo. Ayuda a esta iglesia local conformada por pecadores, salvados por una gracia que no merecemos, que estamos siendo perfeccionados y santificados hasta que tú regreses. Necesitamos tanto de este amor para tratar con verdad todo aquello que atenta contra esta unidad. Guarda a tu iglesia. Guárdanos como pueblo. Y gracias, porque una y otra vez nos recuerdas las mismas cosas. Perdónanos cuando en lugar de unir dividimos, cuando en lugar de apelar al amor, apelamos a la dureza y a la falta de misericordia. Perdónanos cuando perdemos de vista que con aquellos que tenemos tensiones son hermanos en la fe e hijos tuyos. Perdónanos cuando procedemos con dureza, con una dureza que ni siquiera tú mismo has manifestado en contra nuestra. Y ayúdanos a lidiar con cada asunto que se presenta en la iglesia como Cristo lo hizo con su amada y lo sigue haciendo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor.